El hombre que revolucionó el deporte. ¿Qué hizo Franz Beckenbauer para ser tan especial en la historia de este deporte? ¿Por qué su influencia fue tan grande? Repasaremos los momentos más emblemáticos de su vida como futbolista, director técnico y presidente, explorando su impacto en el juego. En este recorrido rendiremos homenaje a uno de los grandes maestros de la historia de este deporte y veremos el legado que ha dejado Franz Beckenbauer. Sus inicios. Franz Beckenbauer, nacido en Múnich en 1945, comenzó jugando el fútbol a los 9 años en el equipo juvenil del SC 1906 Múnich. Tal era su clase al jugar que desde joven sus amigos lo apodaron el brasileño. ¿Sabes con qué otro apodo se conoce Beckenbauer? ¿Conoces el origen de ese apodo? Quédate en el video y lo descubrirás. Beckenbauer empezó jugando como atacante y a los 13 años estuvo a punto de fichar por el 1860 Múnich, que en ese momento era el equipo más grande de la capital bávara. Sin embargo, en un partido frente al 1860 Múnich, Beckenbauer recibió muchas faltas y arrastrado por la rabia le devolvió una patada a un jugador rival, quien lo abofeteó. Este episodio lo llevó a jurar que nunca jugaría en ese equipo y terminó fichando por el Bayern de Múnich, el cual en esa época era un equipo a la sombra de los grandes de Alemania. Beckenbauer debutó en el Bayern en 1964, jugando como centrocampista y junto a Sid Meier y Gerd Müller llevaron al Bayern Múnich a ascender a la Bundesliga, el Mundial de 1966. 2 años después de debutar en el Bayern, con 21 años, disputó su primera Copa del Mundo con Alemania en el Mundial de Inglaterra 1966. Beckenbauer asombró al mundo debutando con 2 goles frente a Suiza. Alemania avanzaría en fase de grupo sin problemas y llegaría a la final con Beckenbauer marcando en cuartos de final y en semifinales. En la final en Wembley, Alemania perdería frente a Inglaterra 4-2 con el famoso gol fantasma de los ingleses con el partido empatado 2-2. Beckenbauer empezaría a ser reconocido mundialmente y su carrera iría de hazaña en hazaña. Años después, los primeros títulos. Beckenbauer junto al Bayern ganarían la Copa de Alemania 2 temporadas seguidas, además del primer título continental de la historia del Bayern de Múnich, la Recopa de Europa 1967. 2 años después, en 1969, el Bayern Múnich conseguiría la segunda Bundesliga de su historia, comandado por los 3 que los habían llevado a ascender. Los años dorados de Beckenbauer. El motivo por el cual Beckenbauer se ganó el apodo del Kaiser no está claro a día de hoy, ya que existen 2 teorías. La primera es de 1969, cuando en un encuentro frente al Schalke 04, Beckenbauer le hizo una falta a Richard Libuda, quien era apodado Rey de Westfalia. Esto ocasionó el malestar de los espectadores fanáticos del Schalke, quienes comenzaron a pitar a Beckenbauer y en un momento del partido cogió el esférico y empezó a hacer malabares delante de la grada donde se ubicaban los aficionados del Schalke. Tras el final del encuentro, la prensa comentó lo siguiente: Beckenbauer ha triunfado sobre el Rey Libuda, algo que solo puede hacer una persona, el Kaiser Franz. La otra teoría nos sitúa 2 años más tarde, donde tras ganar un partido amistoso contra el FK Austria-Viena, se le tomó una fotografía junto a un busto del antiguo emperador Francisco I de Habsburgo, la cual fue publicada en un reportaje refiriéndose a Beckenbauer como el Kaiser, dando lugar a que se popularice el apodo. Y os preguntamos, ¿conocíais algunas de estas 2 versiones? ¿Con cuál os quedáis? Beckenbauer disputó su segunda Copa del Mundo en 1970, donde tras alcanzar las semifinales perdieron frente a Italia por 4-3 en el juego llamado Partido del Siglo. En este partido se vio una de las imágenes más reconocidas en la carrera del Kaiser. En la segunda parte se dislocó el hombro, pero siguió jugando los 90 minutos y la prórroga con el brazo amarrado al cuerpo completamente vendado e inmovilizado. En 1971 y con 26 años comenzó a ser el capitán del equipo, comandando los años dorados que se vendrían en la selección. En 1972 y bajo el mando del Kaiser, Alemania consiguió su primera Eurocopa, aplastando a la Unión Soviética en la final 3-0, título el cual lo llevó a un suceso histórico, convirtiéndose en el primer defensor en la historia del fútbol en ganar un Balón de Oro. Siendo también el capitán del Bayern en 1974, el equipo de Franz Beckenbauer lograría la primera Copa de Europa de su historia. En la final del Bayern se enfrentó al Atlético de Madrid, donde el conjunto bávaro se coronaría en la prórroga tras terminar el partido 1-1, gracias a un agónico gol en el minuto 120. Ese mismo año la Copa del Mundo se disputaría en Alemania y la selección de Franz Beckenbauer tenía el claro objetivo de salir campeones. Llegarían a la final frente a los Países Bajos del legendario Johan Cruyff, un conjunto que asombró al mundo entero por su táctica y su juego, pero se toparon con la anfitriona guiada por un magistral Beckenbauer que ganó la segunda Copa del Mundo de
su historia en el cielo de su ciudad natal. Con la Copa de Eurocopa y la Copa del Mundo en el bolsillo, Beckenbauer llegaba como el gran candidato a ganar el Balón de Oro. Sin embargo, obtuvo el segundo lugar, siendo superado por Johan Cruyff. Los últimos años en Europa. El legado de Beckenbauer se seguiría agrandando. Después de conseguir la primera Copa de Europa en la historia del Bayern de Múnich, el club volvería a ganarla en 1975 y 1976, consiguiendo un tricampeonato histórico, y en 1976 Beckenbauer jugaría su último torneo con la selección en un equipo en decadencia, con muchas figuras retiradas. El veterano capitán lideraría a una joven selección hasta el final, donde cayeron frente a Checoslovaquia. Beckenbauer se retiraría de la selección, siendo el mejor capitán de la historia del país, con una Eurocopa y una Copa del Mundo, además de ser el primer jugador en la historia del equipo en llegar a los 100 partidos. El Bayern de Beckenbauer obtuvo la Copa Intercontinental en 1976, y esto, sumado a su Copa de Europa y el subcampeonato de la Eurocopa ese mismo año, llevó al Kaiser a seguir haciendo historia, ganando su segundo Balón de Oro, convirtiéndose en el único defensor en la historia del fútbol hasta el día de hoy en tener 2 balones de oro en su palmarés. La llegada a Estados Unidos. Luego de jugar entre 1966 y 1977 en el Bayern de Múnich, Beckenbauer se despidió del equipo en el que vivió los mejores años de su vida, donde ganó 3 veces consecutivas la Copa de Europa, 4 veces el campeonato alemán, 4 veces la Copa alemana y la Recopa de Europa. En el otoño de su carrera futbolística, Beckenbauer decidió irse a la liga estadounidense, fichado por el New York Cosmos, compartiendo equipo con Pelé. ¿Conocías este dato? Ambos se consagraron campeones de la liga en 1977. Tras la marcha de Pelé, el Kaiser se quedó y ganó 2 campeonatos más. La vuelta a Alemania y el retiro. Beckenbauer volvió a Alemania en 1980 para jugar 2 temporadas en el Hamburgo, consagrándose campeón de la Bundesliga, pero jugando poco. La última temporada de su carrera la jugó nuevamente en el New York Cosmos, donde en 1983, con 38 años, finalizó su legendaria carrera. 5 veces fue elegido futbolista del año en Alemania y 2 en Europa. El Kaiser fue designado el mejor jugador alemán del siglo XX y a día de hoy reconocido como el mejor jugador alemán de la historia. Etapa como entrenador. Alemania venía de fracasar en la Eurocopa 1984, cayendo eliminada por primera vez en su historia en la fase previa, y el reconocido diario Bild tituló en su primera página: "Solo France puede arreglar esto", comenzando la campaña mediática que llevaría a que Beckenbauer asumiera como director técnico el equipo nacional sin ninguna experiencia. Su figura era la única que podía levantar al pueblo alemán. En la Copa del Mundo en 1986, el equipo alemán cayó en la final frente a Argentina, y luego en 1988 fueron derrotados por Países Bajos en las semifinales de la Eurocopa. En estos años, Beckenbauer dirigió a leyendas como Lothar Matthäus, Rudi Völler y Karl-Heinz Rummenigge. El Kaiser volvió a devolverle la ilusión a un país, esta vez como entrenador, y en 1990 Beckenbauer volvería a pasar a la historia de este deporte. Alemania se vengaría de Argentina y conseguiría la tercera Copa del Mundo de su historia. Esto convertiría a Beckenbauer en el segundo futbolista en levantar el trofeo como jugador y entrenador. Luego de agrandar aún más su legado en Alemania, Beckenbauer dirigió a Marsella y al Bayern, pasando sin pena ni gloria en ambos equipos, con un solo título para el Bayern. Etapa como presidente. Para 1994 le puso fin a su carrera como entrenador para pasar a otra fase del fútbol, convirtiéndose en el presidente del Bayern de Múnich, manteniéndose en el cargo hasta el 2009. Esos 15 años en el Bayern, ganó 8 veces el campeonato alemán, 6 veces la Copa alemana, 6 veces la Copa de la Liga alemana, una vez la Champions League, una vez la Copa Intercontinental y una vez la Eurocopa League. En su periodo de presidencia jugaron históricos jugadores como Frank Ribery, Miroslav Klose, Oliver Kahn y Lukas Podolski, entre otros. Beckenbauer no destacó solamente como un talentoso defensor o ganador de muchos títulos, sino como el pionero de una posición en el juego. El líbero es una posición que había sido utilizada anteriormente, pero el Kaiser la llevó a otro nivel. En una línea de 3 defensores, él jugaba en el centro de la defensa con libertad para moverse hasta el centro del campo, cortando el juego y empujando al rival hacia su propia área, iniciando el juego y repartiendo el balón en ataques. La carrera de Franz Beckenbauer no solo representa la excelencia en el fútbol, sino que revolucionó la forma en que se juega el fútbol. Su visión táctica, su elegancia en el campo y su habilidad para liderar equipos lo convierten en una leyenda del deporte. Y más allá de sus éxitos, su legado trasciende lo que hizo como futbolista, siendo figura en todos los cargos que ocupó en su carrera, además de ser recordado como una persona muy humilde, solidaria y discreta. Y te invitamos a ver los otros videos que tenemos en nuestro canal.